Imagina esta imagen, un país entero detenido mirando un féretro de cristal, flores desbordando las calles, mujeres llorando como si hubieran perdido a una hermana y, al mismo tiempo, en la sombra, manos nerviosas pactando con militares, curas, espias y amantes. Cartas, besos, ambición y una pregunta que late como un tambor: ¿quién se adueña del corazón y del poder de Juan Domingo Perón? En la biografía de un hombre que conoció la gloria y el exilio, el mando absoluto y la soledad, se esconde un mapa de pasiones, esposas, amores, lealtades, traiciones, intrigas que cambiaron la historia argentina. Este no es un retrato frío, es una película que arranca en un cuartel polvoriento y desemboca en un balcón con un mar de cabezas gritando «Perón, Perón». Mientras, tras bambalinas, una mujer le toma la mano y otra aguarda su turno. Nació en 1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires, en una Argentina que todavía olía a campo y a cuero curtido. Hijo de una época áspera, creció entre silencios de estancia y escenas de frontera, aprendiendo pronto que el orden se construye tanto con disciplina como con carisma. La infancia, contada a destellos, revela un pibe largo de piernas, curioso, con ese gesto de cejas bajas de quien observa antes de hablar. Las biografías lo muestran jovencísimo marchando, botas lustradas, sable que tintinea en el patio de la escuela militar. Allí se forja la primera verdad de Perón, el Estado como música exacta y la autoridad como un arte. Entre pizarrones de táctica y olor a aceite de fusil, conoce a su primer gran amor, la carrera. Pero el corazón no sabe de reglamentos, y el destino le presenta temprano a una mujer que no será una gloria de multitudes, sino un silencio que sostiene. Aurelia Tizón, Potota, aparece en su vida a fines de los años 20 como un remanso. Una maestra, discreta, educada, esa clase de mujer que en las fotos parece apenas un murmullo, pero que en la intimidad funda un hogar. Se casan en 1929. En las tardes de mate y cuadernos, mientras Perón sube peldaños en el ejército, Aurelia traza una arquitectura invisible de afectos. Ordena papeles, peina proyectos, escucha. Hay algo profundamente humano en ese primer matrimonio, la solidez sin estridencias, la compañía sin reflectores. Él escribe informes, perfecciona su mirada sobre el mundo obrero, observa a Europa de lejos, ella teje la cotidianeidad que le permite a Perón concentrarse en la ambición que lo llama suave pero firme. En los años 30, la geopolítica huele a pólvora vieja. Perón hace misiones, estudia la Italia de Mussolini como un entomólogo mira un insecto peligroso, de cerca, registrando el mecanismo, midiendo la distancia entre la propaganda y la disciplina. Aprende, compara, toma nota. Pero la vida le asesta una herida, en 1938 muere Aurelia. La perdida es un tajo. Lo vemos, de pronto, viudo, con esa soledad específica de los hombres que organizaron su mundo alrededor de una voz baja y una taza de té siempre lista. Sus colegas le dan palmaditas, la vida militar sigue, pero el silencio pesa. Hay noches en que la cama se vuelve una llanura inmensa, en los cajones quedan pañuelos y cartas. Ese dolor, que rara vez muestra, le deja una cicatriz que va a llevar para siempre. De alguna manera, el hombre que se presentara más tarde como un líder incuestionable aprende en ese duelo que el poder sin alguien al lado es un salón vacío. En 1943, Argentina despierta con el ruido de botas. Un golpe militar interrumpe el gobierno y Perón, con su perfil de oficial culto y trabajador, sale del segundo plano. Encuentra su terreno ideal en la Secretaría de Trabajo y Previsión, oficinas con olor a tinta, sindicalistas con manos de taller. Negociaciones nocturnas y un objetivo claro, construir un puente entre el Estado y los trabajadores. Allí, el coronel descubre que la política es también una coreografía sensual, promesas, discursos, apretones de manos, la sensación de ser escuchado.
Perón seduce con ideas concretas, salarios, vacaciones, aguinaldo, y con una presencia física que mezcla firmeza y calidez. La voz grave, las pausas medidas. En una Buenos Aires de tranvías y cafés, empieza a correr un murmullo, ese Perón es distinto. Y entonces ocurre la escena que la mitología argentina repite como un fotograma eterno. Enero de 1944, un terremoto arrasa San Juan. En un acto benéfico en el Luna Park, entre artistas, políticos y estrellas, aparece ella, Eva Duarte. Una actriz joven, decidida, con ojos que parecen saber exactamente a dónde van. Se acercan, hablan, se miran. Amor a primera vista, intuición política, magnetismo puro. Lo cierto es que la química es instantánea. Si Aurelia fue la casa silenciosa, Eva es el incendio controlado. Donde Perón mide, ella acelera, donde él calcula, ella arrebata, y ambos, juntos, reconocen en el otro un espejo que amplifica. Esa noche no es solo un encuentro, es el nacimiento de una dupla que convertirá el afecto en proyecto y el deseo en estado. Antes de Eva, Perón ya era un cuadro valioso. Después de Eva, es un fenómeno. La relación se intensifica bajo el ruido creciente de un país partido. Los militares miran con recelo al coronel que se mezcla con obreros, los empresarios huelen peligro en esos convenios, la prensa conservadora afila adjetivos. Pero la calle tiene otro pulso. Aparecen las descamisadas, las muchachas de suburbio que ven en Eva una versión hermosa y posible de sí mismas, y en Perón un padre tierno y severo que promete justicia. No es casual, Eva, con una intuición feroz, entiende que el amor y el poder se construyen con gestos concretos. Visita hospitales, atiende cartas, acaricia cabezas, sella con abrazos lo que las leyes comienzan a inscribir. Y Perón, que sabe leer el momento, la deja entrar al centro de la escena. Porque el amor, para él, también es estrategia. Al lado de Eva, su liderazgo adquiere un brillo sentimental que ninguna proclama técnica puede lograr. Pero todavía no llegamos al balcón. Primero, el desafío. 1945 es un año febril. La pelea interna en las Fuerzas Armadas crece como un rumor de tormenta. Perón gana enemigos en los despachos que antes lo aplaudían. Lo detienen. Lo llevan a la isla Martín García. Y aquí el romance privado se vuelve épica pública. Eva deja de ser una actriz con ímpetu y se transforma en un rayo, convoca, empuja, presiona. Sindicatos y mujeres se organizan con una pasión que mezcla el amor por el hombre y la urgencia por lo que encarna. El 17 de octubre, la ciudad se desborda, columnas de fábricas, bombos, pañuelos, olor a río y a grasa, gente descalza entrando a la Plaza de Mayo como a una iglesia. Es un día húmedo y eléctrico. Perón regresa, asoma, y la Argentina aprende una palabra para siempre: peronismo. En la plaza, mientras él habla, Eva está ahí, cerca, sosteniéndole la mirada, sosteniendo a la multitud. El amor como motor de la historia. A partir de entonces, la pareja se formaliza con una determinación que tiene algo de rito y algo de marketing político a la vez. Se casan en 1945. Él gana la presidencia en 1946. El país entra en una nueva era y, junto con las fábricas y las leyes, nace un laboratorio de emociones colectivas. En cada acto, Perón y Eva componen una escena donde el Estado aparece como un abrazo. Él, con frases que se archivan en la memoria popular, ella, con esa voz que tiembla y empuja, levantando la bandera de los humildes. Y, sobre todo, de las mujeres. Porque si hay una revolución íntima que el peronismo activa, es la de la presencia femenina en la política. Y ahí, otra vez, el amor y el poder bailan apretados. Eva no es la esposa de, es una jefa.
Funda el Partido Peronista Femenino, organiza unidades básicas donde las mujeres aprenden, militan, se vuelven sujetas políticas. Perón entiende el valor de esa fuerza y la legitima. Pero cada decisión pública también reordena la vida privada, el matrimonio es oficina, cama y escenario. Y las intrigas se cuelan por cada rendija. Porque mientras el proyecto avanza, la Constitución del 49, la centralidad del trabajo, el tono nacional y popular, el ámbito íntimo es un tablero sensible. Perón mantiene alrededor un círculo de colaboradores, secretarios y, sí, admiradoras. El carisma no se apaga al bajar del balcón. Hay cartas que llegan con perfume, hay miradas que se estiran en pasillos de la Casa Rosada, hay un rumor permanente, ¿es fiel Perón? ¿Es celosa Evita? Nada de culebrón barato, de este lado no vamos a hacer chisme de revista. Pero negar la dimensión erótica del poder sería ingenuo. La seducción es parte de la política, y Perón, con su uniforme impecable y su magnetismo paternal, despierta fantasías. Eva lo sabe. Y juega fuerte. Se vuelve imprescindible, no solo por su talento eléctrico sino por un detalle que en ese entonces era revolucionario, ella, una mujer. Le habla a millones con el corazón en la mano y la mandíbula apretada. Si alguien se acerca demasiado a su marido, en sentido literal o simbólico, Eva responde con trabajo, con presencia, con una intensidad que es al mismo tiempo amor y guerra. A esa tensión sentimental se le suma la enfermedad, como una luz fría que cae sobre un escenario caliente. A comienzos de los 50, Eva se apaga por dentro mientras por fuera se multiplica. El cáncer la muerde con sana. Perón, el hombre que había aprendido la soledad con la muerte de Aurelia, ve de nuevo bajar una sombra. Pero ahora no es la casa silenciosa, es el país entero conteniendo la respiración. El amor de Perón por Eva en esos meses tiene un color especial, es una mezcla de ternura privada y responsabilidad pública. Hay noches en que él, el estratega, se queda inmóvil al borde de la cama, escuchando su respiración, hay mañanas en que la acompaña. A esos actos donde el dolor se disimula con maquillaje y voluntad. Y hay decisiones, también, que la historia discutirá para siempre, la idea de convertir a Eva en vicepresidenta, su renuncia teatral. Y desgarradora, el acto del renunciamiento donde ella, vestida de blanco, llora y sonríe, y el país entiende que está mirando una tragedia en tiempo real. Evita muere en 1952. 33 años apenas. Entonces volvemos al principio, al féretro de cristal, a las flores, a ese duelo que se transforma en liturgia. Y tras el cristal, un hombre que, por segunda vez, se queda solo. Pero, a diferencia de 1938, ahora la soledad tiene micrófonos, conspiraciones, cuentas pendientes. La relación de Perón con las mujeres, y con el deseo, no se apaga con la muerte de Eva, se reconfigura, se oscurece y se politiza. La ausencia de ella abre grietas donde los halcones huelen oportunidad. Se intensifica la pelea con la Iglesia, estallan debates morales, y la oposición construye una caricatura de Perón como un libertino. Un César decadente rodeado de cortesanas. Detrás del exceso de tinta y veneno hay algo real y humano, el viudo poderoso, atractivo para unas, peligroso para otros, intentando sostener gobierno, memoria y cuerpo. Imagina este plano, una puerta pesada que se cierra en la madrugada del 20 de septiembre de 1955, el pasillo queda a oscuras y, del otro lado, un país que se desangra en consignas y sirenas. Un hombre, el mismo que ayer llenaba plazas, sube a un avión, las manos vacías, la voz baja, una valija con camisas y recuerdos. No es un expresidente cualquiera, es Juan Domingo Perón, echado por la historia a un camino que mezcla hoteles baratos, pasaportes prestados y nombres supuestos. Y, sin embargo, en esa penumbra,
brilla una mirada. Es una bailarina joven, morocha, pasos firmes, mirada insondable, María Estela Martínez. Isabel. La segunda vida de Perón, y su tercer gran amor, arranca lejos de casa, en ese aire tibio del Caribe donde el exilio tiene olor a ron y a tinta de pasaporte. El mapa cambia, ya no hay balcones, hay salas discretas, pisos alquilados, cartas clandestinas, lealtades que se prueban a la intemperie. Y mujeres que no solo sostienen el cuerpo, sino la causa. El golpe lo encuentra con la guardia en alto pero el corazón desfondado. Perón, que siempre leyó la política como un tablero de ajedrez humano, entiende que la jugada es huida y resistencia. Y entonces ocurre la escena fundacional de esta segunda parte, Panamá, 1955. Ella aparece con otro nombre artístico, pasos precisos, una sonrisa de escenario que de pronto abandona la máscara para volverse presencia. Entre ambos no hay fuegos artificiales de película, hay una corriente subterránea, un pacto tácito. Él, viudo y fugitivo, necesita brazos y método, ella, joven y tenaz, encuentra en ese hombre un destino. Lo que el país verá años más tarde como un matrimonio presidencial empieza, en realidad, como una sociedad de supervivencia. Isabel aprende rápido lo que Evita había inventado con instinto felino, el amor cerca del poder es una oficina abierta las 24 horas. Hay que ordenar llamadas, calmar egos, sostener la esperanza de un movimiento decapitado. Hay que ser puente, almohada, secretaria, cómplice, confidente. Y, sobre todo, hay que creer. El exilio es un teatro de sombras. Las ciudades cambian como escenografías, Caracas, Ciudad Trujillo, finalmente España. En cada sitio, un departamento con persianas pesadas, un teléfono que suena a deshora, un timbre que puede ser un amigo o un soplón. Perón, que había sido arquitecto de una identidad nacional, se ve obligado a ser relojero de intrigas. Y en ese delicado engranaje, Isabel no es una figurante, es una pieza nueva, todavía áspera, que aprende a encastrar. Plancha sábanas y ordena listas de contactos, escucha al hombre que a veces se vuelve estatua mirando un punto fijo, Evita, la plaza. El 17 de octubre como un relámpago que no cesa, lo arropa cuando el cuerpo recuerda de golpe que ya no tiene 30. Hay noches con sabor a sopa tibia y cartas dictadas frase por frase, con el tono bajo, como quien reza. Hay mañanas en que la casa de Puerta de Hierro, ese nombre que suena a fortaleza y a jaula, se llena de voces, delegados sindicales, emisarios de provincias, viejos generales, jóvenes iluminados. En esa romería masculina que llega a rendir tributo al líder desterrado, una mujer sirve café, toma nota y aprende. Para muchos, pasa desapercibida, la esposa del general. Para otros, un interrogante, ¿quién es? ¿De qué está hecha? ¿Hasta dónde llega su ambición? Isabel, a diferencia de Eva, no conquista con electricidad, su poder es de otra temperatura. Calla, observa, absorbe. Si Evita fue un meteoro, Isabel es una lámpara de vela, persistente, silenciosa, obstinada. Su cercanía a Perón es tan doméstica como estratégica. Le lee diarios, subraya noticias, atiende la puerta, se sienta a su lado mientras él repasa con dedo firme mapas de lealtades en un país que no ve desde hace años. Y esa constancia, ese hilo fino que no se corta, empieza a tejer su lugar en el relato. El amor, aquí, no es un incendio romántico, es el rito de levantar una casa cada día con migas, café y paciencia, mientras el mundo ruge afuera. Pero el exilio no es solo rutina y nostalgia. Perón, aún lejos, sigue siendo un imán. Cerca de él se arriman personajes que parecen salidos de una novela negra, hombres con maletín y sonrisa opaca, sindicalistas con manos poderosas, diplomáticos con ojos de vidrio, aventureros de medio pelo. Entre ellos, uno que se volverá decisivo,
José López Rega. El brujo, dirán después, con esa mezcla argentina de superstición y política. ¿Qué ve Perón en él? ¿Qué ve Isabel? Ve un organizador, un mayordomo capaz de poner orden en la casa y jerarquía en la penumbra. Ve también un gestor de la vida cotidiana, un hombre que resuelve desde el menú del día hasta el turno del médico, desde el envío de una carta hasta el ingreso de un emisario. Y algo más, una sensibilidad que, para algunos, se despena hacia lo esotérico, para otros apenas roza el folk místico de la época. No nos quedemos en la anécdota fácil, lo importante es que López Rega se vuelve una bisagra. Alrededor de él, la relación de Perón con las mujeres de su vida, Isabel, pero también las devotas que peregrinan a Puerta de Hierro. Empieza a pasar por un filtro. El círculo íntimo se profesionaliza y se endurece. Quien quiera tratar con el general, que toque la campana correcta. Mientras tanto, la Argentina inventa un nuevo idioma, el del peronismo clandestino. En las fábricas, los patios, las piezas de conventillo, las mujeres conservan el fuego. Esas mismas manos que alzaron pañuelos para Evita, ahora cosen banderas en secreto, ocultan retratos, susurran consignas en sobremesas. Donde se baja la voz cuando alguien toca la puerta. Es conmovedor imaginar ese ejército de tías, madres, hijas, vecinas que, lejos de cualquier tablero de gran estrategia, sostienen la mística de un hombre ausente. Para Perón, esas mujeres son más que una audiencia, son un vínculo táctil con el país que extraña. Por eso, cuando escribe o graba mensajes, suele imaginar un living humilde, una radio encendida, una familia escuchando. El tono paternal de sus discursos está afinado para un oído femenino que no olvida. Y, a su lado, Isabel registra ese vínculo y entiende que su futura autoridad, si alguna vez llega, dependerá de hablarle a esas mismas mujeres, no como un eco de Evita, comparación imposible, sino como una voz propia. La vida sentimental de Perón en el exilio es, como toda vida a puertas cerradas, campo de rumores. La prensa hostil lo pinta como un viejo sátiro rodeado de admiradoras, la devota, como un monje político en ayuno perpetuo. La verdad probablemente habite en la zona gris, el magnetismo no se jubila, y en la casa de Puerta de Hierro desfilan jóvenes que buscan una bendición, señoras que llevan tortas caseras, dirigentes que llegan con secretarias eficientísimas. En esa coreografía, el deseo existe, pero está atravesado por la táctica. Perón ha aprendido que, después de Evita, cualquier roce puede convertirse en símbolo. Y los símbolos, en la guerra de propaganda que libran a distancia, son munición. Por eso, su relación con Isabel se construye como una muralla de hábitos, hay pocas fotos de ternura desbordada, muchos registros de convivencia política. Ella a su lado, él dictando, ambos recibiendo visitas. Un matrimonio que funciona como cartel luminoso, acá hay orden, acá hay familia, acá hay continuidad. El tiempo, sin embargo, muerde. Pasan los años y con ellos cambia el clima en la Argentina. Nuevas generaciones, nuevas violencias, nuevas esperanzas. La izquierda juvenil mira a Perón con una mezcla de fascinación y rebeldía filosa, la derecha sindical se aferra a él como a un tótem. ¿Y las mujeres en esa tensión? Aparecen las compañeras de barrio, las dirigentes barriales, las militantes que escriben el nombre de Perón con aerosol en una pared. Y sienten que vuelven a tocar la promesa de un país más justo. Entre todas esas voces, la de Isabel es baja, pero constante. Aprende el arte del gesto, una mano apoyada en el brazo del líder cuando la visita un emisario que trae malas noticias, una mirada que traduce en silencio lo que no conviene decir en voz alta, un sí general que en realidad significa ya está resuelto. El amor, otra vez, no como fulgor, sino como sistema operativo. En 1961 se casan, y ese acto,
que en otro contexto sería mero trámite burocrático, enciende una sirena simbólica, la tercera esposa. De Perón no solo es compañera de casa, es la llave de continuidad. A partir de entonces, su figura se torna oficial. Hay fotos sobrias, fiestas mínimas, trajes discretos. Isabel no busca el cetro de Evita, pero ocupa el asiento a la izquierda del rey. Y, a la vez, en el sótano de la historia, se afinan cuchillos. La oposición, que convirtió a Evita en santuario popular involuntario, decide convertir a Isabel en Diana. No es lo mismo, dicen, con sorna, no alcanza, murmuran algunos peronistas nostálgicos a la salida de Puerta de Hierro. Ese murmullo la hiere, pero también la vuelve dura. De a poco, Isabel pule un estilo, la economía del gesto, el silencio como escudo, la frialdad cuando hace falta. Perón, que fue tutor de liderazgos, detecta ahí una cualidad útil, la firmeza sin alaraca. En paralelo, López Rega extiende su sombra. Se convierte en el organizador de la casa y en un constructor de paredones, no pasa cualquiera, no habla cualquiera, no se filtra cualquier mensaje. Algunos visitantes, especialmente mujeres, encuentran en ese filtro una pared. Otros lo agradecen, la corte del exilio ya era demasiado ruidosa. Lo cierto es que, con el correr de los años, la tríada Perón, Isabel, López Rega forma un triángulo de poder doméstico que se volverá. Cuando vuelvan a la Argentina, un triángulo de poder institucional. Mientras tanto, la vida cotidiana sigue su curso raro, desayunos tardíos, diarios españoles, largas sobremesas donde Perón imparte clase de historia argentina como si fuera el profesor de una cátedra eterna, cartas que salen con letra clara, cintas magnetofónicas. Con mensajes a los compañeros y compañeras, visitantes que se emocionan y lloran al verlo, como si hubieran entrado a un santuario. Y, por las noches, la pareja, en silencio, comparte el mismo cansancio, el de vivir a través del vidrio. Pero el vidrio se fisura. A comienzos de los 70, el clima en la Argentina llega al punto de ebullición. La demanda del regreso del general deja de ser un susurro para volverse rugido. Y en ese crescendo, las mujeres ganan centralidad nuevamente, madres que empujan a sus hijos a la militancia, esposas que esconden panfletos entre los repasadores, obreras que paran la línea de producción y, de paso, le cuentan a la vecina que cuando vuelva, esto cambia. Perón siente el llamado. Isabel percibe que la hora que construyo con puntadas pequeñas está por llegar. ¿Pero a qué costo? El amor, ese tejido doméstico, está por trasladarse al más hostil de los escenarios, la política real, con sus focos, sus zanjones y sus trampas. Antes del retorno, hay un ensayo general. Perón viaja a América Latina para tantear el clima. Cada escala es una prueba, aeropuertos, homenajes, comitivas, multitudes. En esos pasillos, la presencia de Isabel ya no es la de una sombra útil, es la de una figura que saluda, sonríe, representa. Perón la toma del brazo y presenta, mi esposa. No hay énfasis, hay confirmación. Y en cada presentación, una coreografía nueva, mujeres que le piden a Isabel saludos para sus hijas, señoras que le cuentan, entre lágrimas, como fue aquel 17 de octubre, chicas que dicen usted nos va a devolver a Perón. Ese puente femenino, que alguna vez fundó Eva, ahora se tiende en silencio con otra arquitecta. No es lo mismo, y está bien que no lo sea, la historia no repite moldes, talla variantes. Mientras tanto, los días en Puerta de Hierro adquieren la densidad del prólogo. En el living, mapas políticos, en la cocina, facturas y mate, en el cuarto, camisas dobladas para un viaje que se demora y se acelera a la vez. Hay noches de insomnio en que Perón mira por la ventana y dice apenas una frase, volver. Isabel asiente. Sabe que ese verbo no es una postal, es una tormenta.
Volver ser a reencontrarse con fantasmas, Evita en las paredes, en las plazas, en las canciones, con leales que quieren su bendición. Con traidores que quieren su perdón, con enemigos que quieren su cabeza, con jóvenes que quieren un padre y no un abuelo, con mujeres que quieren una bandera nueva sin dejar de besar la vieja. Volver es, también, exponer el matrimonio a la intemperie feroz de lo público. El amor como vitrina. Y entonces, al filo del clímax de esta parte, apretamos el zoom sobre una escena mínima, casi muda, que sin embargo contiene todo. Puerta de hierro, tarde de verano, el sol apoyado en los azulejos del patio. Perón, camisa clara, se sienta en una silla de mimbre. Isabel le alcanza un vaso de agua y una carpeta con recortes. Él ojea, subraya, dicta una nota. Ella asiente, corrige una falta de ortografía, levanta el teléfono y marca un número de Buenos Aires. Del otro lado, una voz ansiosa. Dígale al general que lo estamos esperando. Ella responde con suavidad, el general también. Corta. Lo mira. No dicen nada. En ese silencio hay promesa, miedo, amor y cálculo. Hay, sobre todo, un puente terminado, del departamento madrileño a la Plaza de Mayo. Falta cruzarlo. Porque lo que espera del otro lado no es un regreso plácido ni un abrazo unánime, sino una batalla campal de símbolos y pasiones. En ese suelo minado, la relación de Perón con las mujeres de su vida adquirirá una intensidad nueva, la memoria ardiente de Evita. Convertida en estandarte que otros usaran para medir a Isabel, las devotas del peronismo que exigirán milagros, las militantes jóvenes que empujarán el límite, las damas respetables que querrán protocolo, las adversarias que buscarán grietas en la coraza doméstica. Y, entre todas, la propia Isabel, que deberá transformarse, sin perder su hilo fino, en figura pública a la altura de una tormenta. La puerta ya está entreabierta. El avión espera. Y el destino, con su humor cruel, ha preparado una bienvenida que no olvidará nadie, una tarde imposible, un descampado, un nombre que quedara tatuado en el oído de la nación como un trueno que no cesa. Imagina el aire pesado de un invierno húmedo que no sabe si es llovizna o sudor. Imagina también un murmullo que se vuelve rugido, y un rugido que se corta de golpe como si alguien hubiera bajado la perilla del sonido en todo un país. Es el 20 de junio de 1973, Ezeiza parece una romería y una trampa al mismo tiempo, millones con banderas, pancartas, niños a señoras con pañuelos en la cabeza, muchachos con anteojos redondos, obreros con la camisa arremangada, y allá, a lo lejos, un palco que se vuelve fortaleza y un descampado que se convierte en campo minado. Vuelve Perón, dicen los carteles, y la frase, que durante años fue promesa, hoy pesa como un destino. En el medio, las mujeres, las que trajeron pan, las que se pusieron perfume barato como si fueran a ver a un novio de juventud, las que empujaron cochecitos para que sus hijos conozcan al general. Lo que sucede después, ya lo sabes, el ruido de los disparos, el pánico con olor a pasto pisoteado y pólvora, la gente corriendo. Los ojos abiertos de par en par, la historia argentina que vuelve a aprender, a sangre, que amor y poder en este suelo bailan al borde del precipicio. Ese día, que debería haber sido una postal de reencuentro, se transforma en una pesadilla que inaugura la década como un portazo. Y sin embargo, detrás del humo, de los gritos y de las ambulancias improvisadas con autos particulares, la pregunta sigue latiendo. ¿Cómo se ama, y a quién, cuando el poder te exige elegir bando? Para Juan Domingo Perón, el regreso a la Argentina no es un abrazo tranquilo sino un aterrizaje en un avispero. Y en ese avispero, las mujeres de su vida, Isabel, las militantes, las devotas que todavía suenan con Evita, las damas que buscan protocolo, las opositoras que afilan críticas,
tejen y destejen un telón de fondo emocional que condiciona cada gesto. Antes de Ezeiza, un ensayo de respiro, Héctor J. Cámpora, el médico de sonrisa franca, había abierto la puerta para que el peronismo volviera por los votos después de 18 años de proscripción. Las calles se habían llenado de alegría, una alegría sonajera, desordenada, intensa. En la intimidad, Perón mira esa fiesta con ternura y con cálculo. Sabe que el cariño de la gente no alcanza para gobernar un país con las costuras tirantes. Sabe también que, sin ese cariño, cualquier ingeniería política se desarma. Isabel, a su lado, percibe todo y lo anota en su libreta invisible, voces, lealtades, rencores, nombres que hay que llamar, nombres que conviene borrar del teléfono. La vemos, en una silla a media luz, apoyar su mano un segundo sobre el antebrazo del general cuando entra un emisario que trae malas noticias. La vemos, sin maqueta de estrella ni carisma teatral, construir rutina, ese cemento que sostiene lo monumental. Tras Ezeiza, el retorno toma otra forma. Ya no hay inocencia posible. Cámpora renuncia, se abre el camino para que Perón sea, otra vez, presidente. En los pasillos de la Casa Rosada se restaura un ritual de pasos y voces, como si el edificio respirara el perfume de un viejo dueño. Los teléfonos suenan, el gabinete se arma, los sindicatos aceitan su maquinaria de persuasión, los gobernadores alinean su sonrisa. Y en ese cuadro formal, aparece otra escena, mujeres en filas que ahora no son para pedir autógrafos, sino para pedir soluciones. Mujeres que hablan de precios, de escuelas, de hospitales, que ponen el cuerpo en comedores y en salas de espera, que nombran a Evita. Como si pronunciando su nombre pudieran abrir una puerta a los milagros. Perón escucha, medita, conjuga promesas y límites. No es el coronel que descubre en trabajo y previsión el poder de la negociación, es un anciano lucido, todavía potente, que sabe que la música cambió. La orquesta, ahora, es una banda sinfónica que no logra afinar. El amor, en ese paisaje rugoso, no desaparece, muta. Sucede en capas. La primera, íntima, Isabel como compañía constante, casi quirúrgica. Si con Evita el amor fue electricidad contagiosa, con Isabel es pulso tenue pero firme, como un goteo de agua que sostiene una planta en verano. Ella entiende que cada gesto, en la Argentina del 73, es un mensaje doble. Un vestido más sobrio que el día anterior, un pelo más prolijo, un saludo a cámara, un perfil comparable, y por eso vigilado, al de la mujer símbolo que murió 20 años atrás. El país juzga con lupa, no es Evita, dicen, como si fuera posible repetir un fulgor. Isabel no quiere ser espejo, quiere ser bisagra. Y en esa operación, su relación con Perón se vuelve dial, turnos médicos, horarios, documentos, visitas, una ronda infinita donde el afecto late en los márgenes de lo administrativo. Hay noches en Olivos de charlas largas y silencios largos, de caminatas cortas por la galería, de mano en el hombro y vasos de agua. De mañana temprano, general, con un cuidado que es, a la vez, ternura y función. La segunda capa del amor es filosófica. Perón regresa a una patria enamorada de su mito, y ese amor colectivo, turbulento y contradictorio, le exige definiciones. ¿A quién amar en público cuando las tribunas se rompen en dos? A un lado, la juventud que lo quiere padre de una revolución romántica, con canciones y emociones en alta frecuencia, del otro, el músculo sindical, los viejos cuadros, los que quieren orden y continuidad, sin fuegos artificiales ni tiros al aire. El 1 de mayo de 1974, esa tensión encuentra su escena cumbre, la Plaza de Mayo a pleno, las columnas juveniles cantando fuerte, muy fuerte, inventando un país a viva voz. Perón mira, arquea una ceja, y cuando toma el micrófono no regala abrazos, reparte una reprimenda. Imberbes,
dice, como un padre cansado que olvida momentáneamente que del otro lado no hay hijos dóciles sino una generación inflamable. El amor se quiebra en millones de pedacitos que caen al piso como vidrios. Los muchachos se van de la plaza insultando. El balcón queda frío. En un balcón vecino, la sombra de Evita vibra de modo fantasmático, en el interior de la casa rosada, la presencia concreta de Isabel. Se vuelve sostén, le alcanza un papel, le acomoda el saco, le traduce sin decir una palabra qué consecuencias tendrá ese gesto. La tercera capa del amor es estratégica, y aquí se mezcla con el miedo. López Rega, el administrador del mundo doméstico convertido en ministro y guardián, extiende su dibujo, filtra, decide, ordena y, en ese orden, habilita una maquinaria oscura que pronto tendrá nombre y sigla, la AAA. En el país de las discusiones calientes, la violencia deja de ser amenaza para convertirse en costumbre. Llamadas de madrugada, listas negras, atentados, tiros en la noche. En ese clima, el amor a las ideas parece un lujo y el amor a las personas, un refugio precario. Isabel, ya no solo esposa sino vice, tiene que moverse como funámbula entre pasillos donde los cuchillos están a la vista. Perón, que supo ser un bailarín entre antagonismos, ahora se encuentra dentro de una pista en la que la música se acelera sin control. Y aunque su mirada conserva la profundidad de las grandes maniobras, el cuerpo le recuerda que la edad no perdona, la presión, el corazón, la tos que no se va, el cansancio que no se negocia. El poder, como siempre, exige factura en cuotas y en efectivo. Y sin embargo, incluso en el borde del abismo, hay imágenes que humanizan. Las visitas de las damas mayores que todavía pronuncian Evita como si dijeran el nombre de una santa y le llevan a Isabel un ramo de flores y un consejo que empieza con mi hijita, las jóvenes que quieren que Perón les firme una bandera y, al verlo de cerca, lloran con una mezcla de amor familiar y temor reverencial, las obreras que entran a la Casa Rosada por una puerta de servicio y salen por la principal con el pecho estirado, como si hubieran recobrado algo de sí mismas. Hay también los momentos mínimos, un té en vajilla fina, Isabel corrigiendo una falta de ortografía en un decreto, Perón que sonríe con los ojos cuando escucha por la radio una voz femenina de barrio agradeciéndole el empleo. El afecto como chispa en un cuarto húmedo. La economía, esa señora sin paciencia, empieza a patear la puerta. Los precios suben como caballos desbocados, los salarios corren atrás y se quedan sin aliento, y el plan de estabilización es un rompecabezas que cada día pierde una pieza. En la mesa chica, las discusiones son ásperas. Algunos recomiendan mano dura, otros, abrazos más largos. En las sobremesas largas de olivos, Perón escucha, tose, pide calma, cuenta historias de otras tormentas. Isabel mira el reloj, distribuye entradas, saca discretamente algún inoportuno del living con la elegancia de una enfermera. La pareja se vuelve quirófano, pulso, respiración, monitoreo. Amaneceres de estudios médicos, atardeceres de reuniones, noches de discursos. Y llega entonces la imagen que nadie quiere nombrar pero todos intuyen, el líder que, a pesar de su talento para leer el oleaje, ya no puede surfearlo sin descanso. En mayo del 74, el episodio de la plaza deja claro que no hay amor que resista sin límites. En junio, el frío cala adentro. En julio, el cuerpo firme de bigotes prolijos y sonrisa medida cede. Los diarios guardan frases prescritas, los ministros hablan en voz más baja de lo habitual, Isabel camina despacio por pasillos que parecen más largos, López Rega circula como sombra sobre una sombra. A veces, en la noche, Perón la toma del pulso sin hablar, ese gesto antiguo de médico de campana que quiere medir la vida en un punto. A veces, cuando nadie mira, Isabel le acomoda la manta y le besa la frente como si no hubiera cámaras ni historia alrededor, solo
dos personas que se cuidan. Pero antes de la escena final, esa que todos sabemos y que ahora apenas rozamos, hay un recorte de diálogo que condensa todo lo que fue y lo que faltó. En una habitación con olor a desinfectante y madera, Perón mira por la ventana. La tarde cae sobre los árboles de olivos. La política es el arte de lo posible, dice en voz baja, no tanto para encenar como para despedirse de su frase favorita. ¿Y el amor, general?, susurra Isabel, ¿el amor de un pueblo? Él la mira con ternura de viejo zorro y dolor de hombre. El amor es lo que vuelve posible lo imposible. Y también, a veces, lo pierde. No es una sentencia para inscribir en mármol, es una confesión humana, a media luz, que reconoce el límite. Ella asiente. Afuera, la argentina respira con ansiedad. Adentro, el tiempo se hace denso, casi viscoso. Entre esos dos latidos, el de una nación enamorada y rota, y el de un hombre cansado que aún intenta ordenar el mazo, también late. Otra tensión que siempre acompañó a Perón, el deseo como energía lateral. En el vértigo del 73 y 74, los chismes vuelven como moscas, que tal secretaria, que tal admiradora, que una cena en tal casa, que un comentario fuera de lugar. En la marea de versiones, la figura de Isabel funciona como dique. No discute en público, no dramatiza, no convierte en escena lo que sabe, intuye o descarta. Se aferra a la tarea. En ese gesto hay dignidad y hay cálculo, hay amor y hay blindaje. Es, al fin y al cabo, la mujer que sostiene al hombre y al símbolo a la vez, con el pulso firme de quien entiende que cualquier grieta privada puede convertirse en terremoto público. Las mujeres del país, mientras tanto, no están sentadas a ver el drama como espectadoras, lo actúan. Son maestras que recortan figuritas para un acto escolar donde tendrán que explicar a los chicos qué significa vuelta a la democracia. Después de tantos años de prohibiciones, son enfermeras que cuchichean en el pasillo sobre lo cansado que se lo ve al presidente. Son madres que rezan en voz alta en una cocina por la salud del general y por la salud de sus hijos, que vuelven cada noche un poco más tarde, con panfletos en el bolsillo y ojeras en los ojos. Son también opositoras que, con buenos modales y peinados perfectos, esperan que el ciclo se cierre para volver a poner la mesa del orden tradicional. Y son, como en toda la historia argentina, guardianas de la memoria doméstica, guardan recortes, fotos, estampitas, transmiten a las hijas y a las nietas historias de balcones y de besos en la frente, recortan banderines de papel celeste para agitar en la próxima fiesta patria aunque no sepan quién hablara desde arriba. Cuando la salud de Perón se resiente de forma visible, las escenas se vuelven más cortas, como si el editor del destino cortara los planos antes de que se quemen. Hay reuniones de 10 minutos que antes duraban 2 horas, hay decisiones que delega, papeles que Isabel firma con letra apretada. Ministros que se inclinan al oído y salen con cara grave. La intimidad se vuelve santuario, menos visitas, más silencio, luces bajas. En ese santuario, la historia del triángulo, Perón, Isabel, López Rega, adquiere una tensión insoportable. Él, el guardián de las puertas, olfatea el vacío que deja la enfermedad y apura su proyecto. Ella, la mujer, la compañera, percibe que de su estabilidad emocional pende una república. Y el hombre, el mito, el paciente, entiende que aún en el borde del último acto debe distribuir cartas, algunas de amor, otras de poder, muchas de ambas cosas a la vez. Hay un último gesto simbólico, inevitable, que mezcla biografía y arquitectura emocional, la sombra de Eva. No como fantasma que asusta, sino como recuerdo que ordena. En los pasillos, en los patios, en las paredes de fábricas y comedores, Evita es invocada una y otra vez, convertida en termómetro, para medir la temperatura moral de decisiones presentes.
Esa comparación constante golpea a Isabel, que sin decirlo se endurece. A veces, cuando la casa duerme, abre un cajón y acaricia una foto en blanco y negro, no con resentimiento, sino con un respeto helado. Ahí hay un mito contra el que no se pelea, se lo rodea. Perón, que la observa, le apoya una mano en la suya, y ese contacto breve tiene la fuerza de un juramento, segui. No es un estate tranquila, no es un ya pasa, es una orden amorosa y un traspaso. La Argentina, vibrante y herida, espera noticias buenas como quien espera la lluvia. El parte médico llega cada día como si fuera boletín de guerra. Estable, delicado, reservado. Isabel aprende un lenguaje médico de urgencia, memorizando siglas y dosis, reparte calmantes verbales a ministros nerviosos. Rosa. Con la yema de los dedos la verdad inmensa que no se quiere decir en voz alta en ninguna casa del país, que un ciclo de amor y de poder está por cerrarse. Las mujeres que rodean a Perón, en el Estado, en el movimiento, en las casas de familia, perciben ese final con una mezcla de negación y valentía doméstica, preparan agua para el mate, planchan una camisa, reacomodan flores en un florero, como si cada gesto de cuidado pudiera frenar la máquina del tiempo. Y así, con la respiración del país sincronizada con la del hombre que la historia puso una y otra vez en el centro, el relato llega a su bisagra. No es aún la muerte, es el borde, ese filo donde el mundo privado es una habitación en penumbras y el mundo público, un desierto donde se oyen pasos que se acercan desde los 4 puntos cardinales. En esa frontera, Perón pronuncia nombres, ordena pequeñas cosas, mira a Isabel con una ternura sin adornos. Ella no llora, sostener es su verbo. López Rega merodea. Los diarios preparan suplementos. En los barrios, las radios suenan más fuerte. Y en millones de cocinas, comedores y talleres, las mujeres se pasan de mano en mano las palabras que siempre organizan lo indecible. Dios quiera, fuerza, que no nos suelten la mano. Imagina el silencio más ruidoso del mundo, pasillos alfombrados, relojes que no se animan a latir, ministros con el nudo de la corbata demasiado apretado, una nación con el oído pegado a la radio. Es temprano en julio de 1974, y ese silencio tiene un nombre que nadie quiere pronunciar por primera vez. En Olivos, el aire huele a desinfectante y a papel recién impreso, en las casas, a caldo recalentado y fe en voz baja. Cuando la noticia cruza el umbral y se convierte en frase, el país entero siente que el piso se corre 1 centímetro, Juan Domingo Perón ha muerto. No hay manera dulce de decirlo. La historia, de pronto, se parte como un pan, de un lado, lo que fue, del otro, lo que habrá que cocinar a las apuradas sin el cocinero. Y en el centro de ese golpe seco, una mujer que traga saliva, se acomoda el pelo, y se hace cargo, María Estela Martínez. Isabel. La esposa. La compañera. La presidenta. El amor privado se convierte en protocolo, la intimidad en institución. La escena inicial de este tramo es de una intensidad muda. La cama tendida, la sábana que no vuelve a entibiarse, la ventana que deja entrar un frío de julio que no perdona. Isabel camina pasos cortos y firmes. No hay lágrima pública, hay un temblor por dentro que solo verá el borde de un vaso de agua. En su rostro, los argentinos buscan un oráculo y encuentran un espejo incómodo, el miedo, el deber, la sensación de haber sido arrojada a un río caudaloso sin tiempo para aprender a nadar. López Rega, tan presente en la penumbra, se mueve entre sombras con un libreto que lleva años ensayando. Los teléfonos, ahora, suenan con tonos nuevos, condolencias que son tanteos, abrazos que son cálculos, pésames que vienen con una postdata urgente. En los barrios, las mujeres pegan la oreja a la radio, apagan la hornalla, cruzan los dedos. Que la Virgen la ilumine,
dicen, con esa mezcla argentina de teología doméstica y política de sobremesa. La fotografía de Evita, en miles de cocinas, parece inclinarse apenas, como aceptando una antorcha que nunca terminaba de apagarse. Perón se va y deja, como todo gran amado, una coreografía de ritos. Velorios multitudinarios, pasos medidos, sables que bajan, flores que suben, pañuelos que detienen lágrimas en el borde. El Estado inventa palabras solemnes, el pueblo improvisa rezos. A las puertas, una fila interminable de mujeres con abrigos gastados y zapatos que ya no resisten tanta espera. Algunas llevan a los chicos de la mano, otras, un recuerdo de juventud guardado como estampita, una foto, un folleto, un pedacito de tela celeste. Gracias, general, susurran, como si la madera pudiera oírlas. Isabel, detrás del cristal, entiende que la despedida es también una investidura. Su gesto no es la lágrima de Eva ni la sonrisa estratégica de Campana, es una máscara de porcelana que se raja por dentro. El amor aquí no baila, se contiene. El poder aquí no grita, se sienta. Y ahora, el telón del duelo se corre un palmo y deja ver el escenario real, papeles, decretos, consejos de ministros, un congreso. Expectante, una economía que ya venía con fiebre y empieza a delirar. En esa sala sin aire, la figura de López Rega se agranda como sombra proyectada. Él reparte fichas, coloca y quita sillas, manda mensajes con la autoridad del que conoce el laberinto de la casa y el laberinto del miedo. La Triple E, ese nombre que ya se había filtrado como cuchillo entre conversaciones, empieza a encarnarse en la rutina de un país que cena con la radio encendida por si pasa algo. El amor público, esa devoción que Perón había sabido domar, se vuelve un animal nervioso, desconfiado, que salta ante cualquier ruido. Y el amor privado, la pareja que se adormecía en Madrid entre recortes y cenas tibias, ahora debe existir bajo focos que no perdonan. Cada gesto de Isabel es medido contra un fantasma glorioso, cada silencio es interpretado como sentencia. No hay que romantizar la intemperie, gobernar sin Perón, con la memoria de Eva pesando como una balanza romana y con un país que ya no sabe si discutir con palabras o con balas, es entrar en una tormenta con un paraguas roto. Isabel intenta lo que sabe, orden doméstico traducido a escalas gigantes. Horarios, reuniones, caras conocidas para no marearse, la voz de alguna amiga que la llama por su nombre de pila y le recuerda que debajo del traje hay una mujer. Pero el tablero no entiende de ternuras. Los precios suben como si fueran globos en un cumpleaños que nadie celebra. Los salarios se atrasan y se enojan. Los sindicatos piden, amenazan, otra vez piden. En los pasillos, la frase no alcanza empieza a volverse muletilla. Si el amor de un pueblo había sido el combustible de la máquina peronista, ahora el tanque parece perder por todas las juntas. Hay, sin embargo, una música subterránea que sigue tocando, la memoria emocional. Aun cuando la política se ensucia, las mujeres en los barrios sostienen comedores, cosen redes invisibles, encuentran maneras de que la vida ocurra. El relato popular tiene estas costuras secretas, una vecina que pasa una bolsa con fideos por debajo de la mesa, una directora de escuela que inventa un acto patrio para que los chicos canten y, cantando, respiren, una enfermera que acomoda una manta mientras explica con voz firme que vamos a salir. Para Isabel, esa base tibia sería la única alfombra amable. Pero no alcanza para amortiguar la caída de las cosas grandes, la recesión que asoma como una nube negra, las internas dentro del movimiento que dejan de ser susurros y se vuelven gritos en diarios y micrófonos, la creciente violencia política que vuelve a invadir el plano general como si Ezeiza hubiera sido un ensayo. La relación de Isabel con la sombra de Eva merece un foco aparte. No es un duelo de reinas en un viejo drama de palacio, es una disputa de símbolos dentro del corazón de millones.
Evita, la abanderada, la amante madre del pueblo, Isabel, la compañera discreta, la mujer que aprendió el oficio del poder en zapatillas. La comparación es un látigo que otros agitan. Pero también, y esto es crucial, es un espejo íntimo. En noches de papeles y suspiros, Isabel abre cajones, mira fotografías en blanco y negro que la miran a su vez. Sabe que no puede, ni debe, imitarla. Que su voz es otra. Que su forma de amar a Perón y de amar al país tiene otra temperatura. Y aún así, cada vez que pisa un salón, un palco, un atril, el murmullo se repite, no es Evita. Ella respira y, paradójicamente, hace de ese murmullo su combustible. El amor propio, en contextos extremos, se parece mucho a la terquedad. En el centro de esta madeja, la figura de López Rega ya no es solo un mayordomo de sombras, es el autor de escenas. Susurros de brujería, oficinas que se convierten en gabinetes de hechicero, listas, nombres, destinos. A su alrededor, un orden moral de hierro que intenta disciplinar con miedo. Muchas mujeres, secretarias, funcionarias, militantes, se encuentran de pronto frente a un nuevo filtro, para llegar a la presidenta. Hay que atravesar la mirada del hombre que se autoproclama custodio del legado. El triángulo íntimo se vuelve triángulo institucional. Y en los bordes del triángulo, la calle tiembla. Cada velada discusión en un ministerio encuentra afuera una traducción ruidosa, paros, comunicados, pintadas. El rumor se vuelve método. Nadie sabe ya si lo que se dice es lo que se hará o lo que se desea que otros crean que se hará. El amor como confianza cede frente a la sospecha como reflejo. Mientras tanto, los viejos nombres del peronismo, hombres curtidos, mujeres sigilosas, repasan, como quien palpa un rosario, las estaciones de una fe. Aurelia, Evita, Isabel, tres maneras de pararse al lado del general, tres maneras de encarnar una función que no figura en ningún manual. Aurelia, el remanso que acaso salvó a Perón de la dispersión, Eva, el rayo que incendió la noche y convirtió a la multitud en sujeto. Isabel, la vela que no se apaga aunque el viento se empeñe. El amor, en este relato, es menos un sentimiento que una arquitectura, sostiene, ilumina, ordena, a veces quema. No son santas ni villanas, son mujeres con biografías propias que el torbellino del poder absorbió y transformó. Detrás de la etiqueta esposas hay oficios invisibles, secretaria, confidente, administradora, escudo, emblema, blanco. La economía tropieza y cae otra vez. Las reservas se achican, las colas se alargan, los famosos papeles ya no alcanzan para describir lo que falta. Las escenas del palacio y de la calle se espejan, arriba, un expediente que no cierra, abajo, una bolsa de supermercado que no alcanza. Isabel toma decisiones que a veces parecen parches sobre parches. Los ministros entran y salen como si la Casa Rosada abriera un casting permanente. Y, en ese baile, se cuela la pregunta que divide sobremesas: ¿manda Isabel, manda López Rega, manda la inercia, manda el miedo? El amor, cuando la tormenta arrecia, se convierte en una fuerza más humilde y poderosa: sostener. Ella sostiene como puede. A veces con dulzura, a veces con dureza, a veces con la frialdad de quien tuvo que aprender a decir no sin adornos. Las mujeres que la rodean, pocas, discretas, entienden ese modo, lo replican. Pero el río ya baja marrón. 1975 se vuelve un calendario que arranca hojas muy rápido. El Rodrigazo estalla como granada económica, precios que trepan de golpe, sueldos que quedan sentados mirando cómo se alejan, bronca. En la calle, ruido de botas que todavía no son botas pero suenan parecido. En ese ambiente, los viejos códigos crujen. Algunas devotas del justicialismo aprietan los dientes y piden aguante, otras, silenciosamente, empiezan a guardar retratos en él. Fondo del placard, no por traición sino por miedo.
La violencia política, esa corriente eléctrica que ya había electrocutado demasiados cuerpos y conciencias, se transforma en clima. En las mesas, las mujeres hacen dos listas mentales, la de las cosas que faltan en la cocina y la de los nombres que faltan en las reuniones, la de los precios y la de los chicos que no vuelven a la hora de siempre. La frase que esto termine empieza a escucharse con demasiada frecuencia y demasiada ambigüedad. El final de este tramo no llega como trueno repentino, llega como cielo que se va oscureciendo. En marzo de 1976, el país se despierta sin cortinas, los militares han tomado la casa, otra vez. La llamada reorganización baja por la televisión como una anestesia que promete operar sin dolor y a la vez destapa una violencia que superará todas las violencias. Isabel es detenida y llevada, primero, a una cárcel con otra etiqueta y más tarde al exilio que la devolverá a ese Madrid donde el amor alguna vez fue un refugio de manteles de hule y listas de teléfonos. La escena de su salida no tiene aplausos ni abucheos, tiene un sonido de puerta que se cierra con llave. El país entra en su noche más larga. Las mujeres, otra vez ellas, harán lo indecible para que la memoria no se congele, algunas rezarán, otras, con pañuelos blancos, inventarán un idioma de dolor que se volverá fósforo contra la oscuridad, muchas, en silencio, sostendrán casas amputadas, trabajos inhóspitos, mesas con sillas vacías. ¿Y Perón? Perón vuelve a entrar en el relato como lo que ya era desde antes de morir, un mito disputado. Se lo invoca para justificar lo contrario, se lo nombra como si nombrarlo bastara para resolver la ausencia. Sus restos, sus fotos, sus frases, se convierten en santos y en botines, en rezos y en armas, en canciones y en eslóganes. La historia argentina, siempre teatral, hace de su memoria una utilería y una brújula. También, y no hay que esquivarlo, aparecen profanaciones que suenan a sacrilegio, manos de yeso, deudas de bronce, tumbas que son noticia. No hace falta el morbo, basta saber que ni siquiera la muerte lo dejó en paz. En esa inquietud póstuma se revela una verdad brutal y simple, lo que amo y lo que lo amo, un pueblo, varias mujeres, una idea de país, no encontraron nunca un reposo definitivo. Tal vez porque el amor, cuando se mezcla de verdad con la política, no sabe dormir si el mundo no se acomoda un poco. Hagamos una pausa para mirar el mapa completo que nos trajo hasta acá, no como resumen escolar, sino como latido. Un niño de campo que aprende disciplina y gesto, un joven militar que guarda cuadernos con apuntes y suena con engranajes que funcionen. Un primer matrimonio donde el afecto se cocina a fuego lento, una viudez que deja huecos donde antes había sabanas, un coronel que descubre que la justicia social es una música que se baila de a millones, una actriz que entra a la vida como trompeta de carnaval. Y funda una religión cívica, una plaza húmeda que inventa una palabra, peronismo, una presidencia que mezcla oficina y rito, una enfermedad que deja un país en puntas de pie, un adiós con cristal, un exilio de puertas cerradas, cartas, cafés con pozos, una nueva compañera que no imita, sostiene, un mayordomo que levanta paredes y túneles, un regreso con tiros y lágrimas, un último mandato que se apaga entre reprimendas y besos en la frente, una presidencia viuda que intenta remar en un río que baja con troncos, una noche que se cierra y dura años, un mito que no encuentra cama donde quedarse quieto. En cada curva de ese mapa, hay mujeres que empujan, curan, esperan, luchan, intrigan, dudan, creen. Y entonces, en esta última imagen que te propongo, dejemos de mirar a lo alto y acerquemos la cámara a la altura de las manos. Un patio de provincia, sábado a la tarde, el olor a tortas fritas, una radio vieja encima de la heladera. Una abuela cuenta, otra vez, cómo fue ver a Perón en el balcón, cómo era la sonrisa de Evita, cómo se peinaba Isabel. La nieta, que tiene el pelo atado con una gomita azul y mira el celular de reojo,
la escucha sin ironía. Esa escena, mínima, guarda la clave. El relato de Perón, y de las mujeres que amo y lo amaron, no es un álbum para expertos, es una colección de voces que pasan de boca en boca, de cocina en cocina, de corazón en corazón, y que se ensanchan o se encogen según el hambre y la esperanza de cada época. El amor ahí no es una palabra grandilocuente, es una mirada, una mano, un yo me acuerdo, un te prometo, un me temes. ¿Hubo amantes, intrigas, celos, pactos a media luz? Sí, como en toda biografía donde el magnetismo y el poder se citan a duelo. Pero lo que realmente quedó fijo, lo que aún hoy hace vibrar cuerdas interiores, es la sensación de haber visto, o de creer haber visto, a un hombre y a varias mujeres construir, con materiales a veces nobles, a veces precarios, una casa emocional para millones. Un hogar con grietas, con habitaciones secretas, con pasillos oscuros, con balcones despejados al sol. Un hogar que se derrumbó y se levantó más de una vez. Un hogar, al fin y al cabo, donde la palabra pueblo encontró una temperatura, un perfume, una cadencia. Perón fue, entre otras cosas, un artesano del vínculo. Supo que la lealtad no se decreta, se enamora. Y las mujeres que lo rodearon, Aurelia con su silencio, Eva con su fuego, Isabel con su constancia, fueron los distintos ritmos de esa sinfonía, el metrónomo, la trompeta, el bordón. En las zonas menos confesables, las cartas con perfume, los secretos en los pasillos, los favores que pedían besos de mano, también se jugó la partida. No hace falta adorar ni ennegrecer, basta con aceptar que el amor, cuando pasa por el molino del poder, sale con cicatrices y con brillo. Y que, en la historia argentina, esas cicatrices y esos brillos siguen guiñando desde las paredes de fábricas, las vitrinas de museos. Los imanes de heladeras y las palabras viejas que un abuelo insiste en enseñar a un nieto que no existía cuando el general ya dormía. Termina así este recorrido en 4 movimientos que, sin subrayados ni finales morales, quisieron mostrar la respiración de una vida, donde lo político y lo íntimo se besan y se muerden. Si cerras los ojos, todavía podés escuchar la ovación húmeda de una plaza, el chasquido seco de una puerta, el susurro de un segui. En una habitación con luz de velador. Y, mezclado con todo eso, el rumor de millones de mujeres que, con delantal, con pañuelo, con tacos, con botas, con guardapolvo, con perfume barato o con manos de grasa, sostuvieron no solo a un hombre, sino la idea de que el amor, bien usado, puede, por un rato, mover el mundo.